Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, el versículo número 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece si oramos? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y la presencia hermosa de su Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos y bendecidas. Padre amado, que su bendición sea extensiva para aquellos y aquellas que, queriendo estar aquí, no han podido hacerlo, pero que su bendición les alcance también. Y ahora, haga posible, Señor, que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras de un hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, diríjanos, háblenos, que recibamos la palabra del Dios viviente y que esa palabra haga un cambio profundo en nuestra vida. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Revive para Cristo. Es parte de una serie extensa que se llama Transformados por su Espíritu. Y estamos trabajando con el libro de Ezequiel. Ezequiel significa Dios fortalece. Y precisamente el profeta Ezequiel necesitó ser fortalecido por Dios para la tarea que tuvo que asumir, que tuvo que desarrollar. Hoy tenemos que entrar en algunos detalles interesantes con relación al libro y a la persona que revela a Ezequiel el contenido del mismo. Si leemos el capítulo número 1, descubrimos que Ezequiel tiene una visión donde un trono vuela. Y Ezequiel tiene una experiencia con la persona que está sentada en ese trono. Y la persona que está sentada en el trono es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. En el capítulo 8, Ezequiel ve el trono otra vez. Y ve otra vez a la persona del Espíritu Santo sentado en el trono. Cuando usted lee el libro, encuentra frases como mi nombre, por amor a mi nombre. Encuentra frases como y sabrán que yo soy Jehová. Pero encuentra también una frase que dice la gloria de Dios. En el capítulo 1 aparece nada más y nada menos que la frase la gloria de Dios. En el capítulo 3, en el capítulo 8, el 10 y el 11 aparece la gloria de Dios. Recuerde que la primera parte del libro, capítulos 1 hasta el capítulo 24, tienen que ver con la explicación del pecado del pueblo, pero también la misericordia y la gracia de Dios hacia el pueblo pecador. Los capítulos 43 y 44 también presentan la frase la gloria de Dios. Pero los capítulos 43 y 44 pertenecen a la tercera parte del libro, que va desde el capítulo 33 hasta el capítulo 48. Esa tercera parte del libro nos habla acerca de las glorias futuras del pueblo, las maravillas que Dios hará con el pueblo en el futuro, cómo Dios perdona al pueblo, restaura al pueblo, ayuda al pueblo, apoya al pueblo. En el tema anterior, ustedes recuerdan que la belleza y la grandeza en el libro está en que el mismo Dios se identifica como el que va a pastorear sus ovejas, que va a proteger sus ovejas, que va a cuidar sus ovejas. Y dice, yo mismo lo haré.
Y esa fue la experiencia que tuvimos en el tema anterior. Hoy tenemos que entrar a algo un poquito más hermoso, y es que el plan de Dios es, y ha sido siempre, a través de la salvación, restaurar su imagen en el ser humano. El hombre fue hecho para la gloria de Dios. El hombre fue hecho para manifestar la belleza del carácter de Dios. Cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, luego entonces entró Jesús y con Jesús entró la vida. Y con Jesús entró la salvación. Y cuando Jesús entra el Espíritu de Dios para restaurarnos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso leíamos ayer en 1 Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24, donde Dios dice que seríamos santificados por completo, espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser. Y el versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La santificación del ser humano no depende de la voluntad humana, no depende de que el humano haga o no haga. La santificación del ser humano depende de la gracia, la misericordia, la bondad y el poder de Dios. Es Dios que cambia al ser humano. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. En cambio, Filipenses 2:13, mire lo que dice, leamos, mire qué cosa linda. ¿Quién es el que lo hace en mí? Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer, ¿cómo dice ahora? Por su buena voluntad. ¿Quién es el que lo hace? Dios. ¿Quién lo produce? Dios. ¿Quién hace el cambio? Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En nosotros no hay nada bueno. Es Dios que nos da lo que es bueno. Santiago capítulo 1. Vamos rapidito. Santiago capítulo 1. Mire qué cosa linda. Las cosas buenas vienen de Dios. En Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Santiago 1, versículo número 17. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿De dónde viene todo lo bueno? De Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. Muy bien, en el libro de Ezequiel, a pesar que el pueblo pecó, a pesar que los sacerdotes pecaron, a pesar que los príncipes pecaron, a pesar que los profetas pecaron, a pesar que el pueblo pecó, Dios no se alejó del pueblo. Dios viene para perdonar, para limpiar, para restaurar, para cambiar, para transformar al pueblo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Empecemos aquí ahora donde terminamos en el tema anterior. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Mire qué nota tan hermosa nos da el capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo número 27. Vamos rapidito, hay cosas lindas que tenemos que compartir. Ezequiel 36, versículo 27. Dice el versículo 27, dice Dios, y pondré, ¿qué cosa? Dentro de vosotros mi espíritu, y dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, ¿y qué más? Y los pongáis por obra. ¿Tiene Dios poder para hacer eso, sí o no? ¿Tiene Dios poder para cambiar los corazones? ¿Tiene Dios poder para transformar la vida tuya que refleje la gloria de Dios? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Lo ha hecho Dios en alguna persona ya? Sí, he visto muchísimas personas que han sido cambiadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? De manera que nosotros existimos para la gloria de Dios. ¿Comenzamos? Isaías 43, versículo 7. Isaías nos ayuda a entender lo que nos quiere decir Ezequiel. ¿Hasta dónde quiere llegar Dios? Isaías 43, versículo 7. La palabra clave, la gloria de Dios. ¿Qué dice Isaías 43, 7? Me gusta ese versículo, dice, todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué existimos nosotros?
para la gloria de Dios. Entonces, necesitamos entender qué es la gloria de Dios. Mi pregunta, ¿una persona mala y pecadora puede ser perdonada por Dios, transformada por Dios y reflejar la gloria de Dios? ¿Sí o no? Sí, Señor. Y eso es lo que nos está diciendo Ezequiel. Hay algo interesante en un pecador arrepentido. Lo interesante del pecador arrepentido es que Cristo enseñó que al que más se le perdona es el que más ama. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Recuerdan aquella cena en la casa de Simón el leproso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que Simón dijo, ¿se acuerdan la mujer que le estaba lavando los pies a Jesucristo? ¿Qué dijo Simón? Si este supiera quién es la que le está lavando los pies. El tipo lo estaba pensando. El lío es que Cristo oye los pensamientos, compadre. Y le dijo a Jesús, oye Simón. Y entonces le planteó una parábola de un tipo que debía 500 denarios, otro que debía 100. ¿Cuál de los se lo perdonaron a los dos? ¿Cuál de los dos amará más? Bueno, el que le perdonaron más. Dice, efectivamente tú lo has dicho. Porque yo llegué aquí a tu casa y tú no mandaste a nadie que me lavara los pies. Y esta mujer no ha cesado de lavarme los pies y secarlo con su cabello. Ella ama más porque se le perdonó más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, mire qué curioso. Los que han caído más bajo son los que pueden llegar más alto. ¿O no? Oigan, ¿recuerdan el ladrón en la cruz? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Era ladrón o no era ladrón? ¿Estaba muriendo por ladrón o no estaba muriendo por ladrón? ¿Sí o no? ¿Era un bandido o no era un bandido? Pero tú, ¿sí o no? Tuvo el honor y el privilegio de estar muriendo al lado de quién. ¿Cuántos ladrones eran? Me llama atención que mi mamá me decía, cuando me contaba las historias de la Biblia, me decía, el buen ladrón y el mal ladrón. Y decía, bueno, imagínese un ladrón bueno. Bueno, pero esa es la teología de mi mamá. Fantástico. Pregunta número 1, ¿eran ladrones los dos? Sí. Pero hubo uno que reconoció a Jesús. ¿Sí o no? Entonces yo no sé qué tipo de ladrón sea usted. Una cosa yo sé, que si usted se entrega a Jesús, el Señor tiene poder para cambiar su vida. ¿Han oído el nombre Zaqueo? ¿Alguien aquí se llama Zaqueo? Nadie. ¿Conoce a alguien que se llame Zaqueo? Nadie se atrevería a ponerle ese nombre a un hijo. Porque, escuche, a la gente le gusta el chisme. Déjeme aclarar esto. Escuche. Zaqueo era el nombre de un judío, un jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban impuestos. Pudiéramos decir, era el jefe de los ladrones, porque los publicanos eran unos ladrones. Ahora, mire qué interesante. Cuando a usted le dicen, saquearon esa casa, ¿qué le están diciendo? El nombre saqueo entonces se ha convertido ahora en un verbo que significa le llevaron todo, compadre. Era un ladronazo. Mi pregunta, ¿vivía Zaqueo en Jericó? Sí. ¿Vino Jesús a Jericó? Sí. ¿Quería Zaqueo conocer a Jesús? Sí. La Biblia dice que Zaqueo quería saber quién era Jesús. Cada vez que usted tiene en su corazón el anhelo de saber quién es Jesús, Jesús busca la forma de acercarse a usted. ¿La mujer samaritana quería saber quién era Jesús? Sí, Jesús iba para Galilea y vino a Samaria a encontrarse con la mujer samaritana. Ahora sabía que en Jericó había un ladrón, había un publicano, el jefe de los publicanos, bueno, era un ladronazo, pero que quería conocer a Jesús. Él vino a Jericó para que Zaqueo lo conociera. Yo le hago una pregunta, ¿vino a Jericó o no vino a Jericó? Sí. ¿Se paró debajo del árbol donde estaba Zaqueo, sí o no? ¿Lo llamó por su nombre, sí o no? ¿Quién le dijo a Jesús que ese tipo se llamaba Zaqueo? Él conoce el nombre de cada uno de ustedes y sabe cuáles son sus necesidades. Y Él quiere encontrarse con usted. Y si tiene que ir a su casa, Él va a ir a su casa. Y le dijo, Zaqueo, imagino a Zaqueo asustado. ¿Cómo ya sabe mi nombre? Baja de ahí, porque es necesario que esta noche yo me quede en tu casa. ¿En la casa de quién? De un ladronazo. Imagínese usted en la nación judía, un rabino judío quedándose en la casa de un ladrón. Pues querido, le tengo buenas noticias. Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Hay alguna persona aquí que no sea pecadora? Bueno, yo creo que si estuviéramos aquí, empezaríamos a soltar piedra y comenzaríamos los más viejitos, ¿o no?
cuando llegó a la casa de Zaqueo. Recuerde que estamos hablando de la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no es un asunto de que no, déjese esa bobería. Y que una luz, una cosa, déjese esa tontería. La gloria de Dios es una experiencia real. Cuando Cristo llegó a la casa de Zaqueo, mi pregunta, ¿Dios sacó un discurso o no dio un discurso? A ver, ¿sí o no? Yo siempre lo imagino así, un hombre chiquitito que se sube en una mesa. Y como a Cristo lo acompañaba mucha gente, la casa estaba llena. Llena, número 1, de los curiosos. Llena, número 2, de los que eran enemigos de Jesús. Llena, número 3, de los que seguían a Jesús. Llena, número 4, de quien usted quiera, pero estaba llena la casa. Y entonces Zaqueo da su discurso y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuándo usted ha visto un ladrón dando la mitad de lo que tiene? ¿Lo cambió el Señor o no lo cambió? Esa es la gloria de Dios. Y si alguno es defraudado, se lo devuelvo 4 veces más. Cuando Cristo llega a un corazón, le transforma la vida. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La gloria de Dios es su carácter. Y estoy poniendo ejemplos prácticos para llegar a la parte teológica. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? Oigan, ¿conocen a un tipo que se llama San Mateo? Ustedes de una vez dicen, es el primer evangelista de la Biblia. Ese fue otro ladrón también. ¿Qué trabajaba Mateo? Publicano. ¿Dónde lo encontró Jesús? En la mesa del cobrar los impuestos. ¿Qué le dijo Jesús? Se le acercó y le dijo, Mateo, le dijo, le vi. Y él miró, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Abandonó todo y lo siguió. Mi pregunta, ¿ha glorificado Mateo el nombre de Dios? Amén. ¿Sí o no? Amén. Cuando usted entra al Nuevo Testamento, primer libro, ¿cómo se llama? No, se llama Evangelio según San Mateo. Amén. Esa es la gloria de Dios. Que su vida refleje la santidad del Señor. Hay una cita bíblica que la sabemos de memoria. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora viene, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando usted refleja las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas del carácter de Dios, esa es la gloria de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y cuando usted no lo refleja, entonces usted no está reflejando la gloria de Dios. ¿Verdad que cuando Cristo entra a un corazón le transforma la vida? A ver si su Biblia tiene este versículo. Deuteronomio capítulo 26. Esta es una cita favorita de mi esposa. Y ella está viendo este asunto desde mi casa. Deuteronomio capítulo 26. Mire qué cosa linda. ¿De qué estamos hablando? De la gloria de Dios. ¿Qué quiere Dios? Glorificarse en tu vida y en la mía. Deuteronomio capítulo 26, leamos desde el versículo 16. Me gusta la Biblia. ¿Cómo dice el 16? Dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues, ¿de qué cosa dice? De ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahora dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. ¿Usted acepta a Jehová como su Dios? ¿Acepta al Señor como su Dios? Levante la mano conmigo. Amén. Y sigue diciendo. Y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. ¿Y qué dice ahora? Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Muy bien, entonces ahora que yo me entregué al Señor, ahora que soy propiedad del Señor, ¿qué pasará con mi vida? Mire qué cosa linda. Versículo 19, dice ahora, a fin, ¿qué dice? De exaltarte sobre todas las naciones que hizo, ¿qué dice ahora? Para loor, ¿y qué más? Y fama, ¿y qué más? Y gloria, y para que seas
un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Si es verdad que usted es un cristiano, usted no es una persona común y corriente. Si es verdad que usted es una persona cristiana de verdad, usted es una persona completamente cambiada. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando verdaderamente usted pertenece a Dios, cuando el Espíritu de Dios mora en usted, entonces el Espíritu lo restaura a imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La iglesia de Cristo no es un club. La iglesia de Cristo no es una sociedad. La iglesia de Cristo es la familia de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Verdad que les gustaría que sus hijos honraran la casa de su padre? ¿Sí o no? A Dios le gusta eso también. ¿Quién es el peor enemigo de los seres humanos? Dígalo sin miedo. ¿Quién es el peor enemigo de los seres humanos? ¿No saben? Le llaman el diablo. Le llaman Satanás también. No quiere saber de los seres humanos. La Biblia dice que un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios. Y entre ellos se presentó Satanás. Entienda lo que la Biblia está diciendo. ¿Quiénes se presentaron? Los hijos de Dios. Y entre ellos vino, ¿quién vino? Satanás. Vamos a aclarar eso. Recuerde que estamos hablando de la gloria de Dios. Y aquí comienza algo bien profundo. Le ruego, por favor, que se concentre bien y no pierda el hilo del asunto. ¿Están listos? ¿Están listos? Mejor leámoslo para que usted no diga que me estoy inventando algo. Job, capítulo 1. Vamos rapidito. Job, capítulo 1. Vamos rapidito. Recuerde que estamos hablando de la gloria de Dios. Y Dios quiere reflejar su gloria en usted. Y Dios quiere que usted viva para reflejar su gloria. Job, capítulo número 1. Dice la Biblia, versículo número 6, ¿qué dice el verso 6? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Oiga, ¿me permite explicarle rapidito qué es eso de hijo de Dios? ¿Me dejan explicárselo rapidito? A ver, ¿sí o no? Voy a empezar a explicárselo de atrás para adelante, para que se nos haga más fácil. En Lucas 3:38 dice que Adán era hijo de Dios. ¿De quién era hijo Adán? Hijo de Dios. Cuando usted viene al libro de Génesis, usted descubre en el capítulo 5, versículo 3, que dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. Y cuando usted lee Génesis 1, 26, 27, dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que imagen y semejanza significa que es hijo. ¿De quién era hijo Adán? De Dios. ¿Qué significa que Adán era hijo de Dios? Significa que Adán era el gerente de Dios en la tierra, el encargado de la tierra. Así que la reunión nos está diciendo que un día en el concilio celestial vinieron todos los representantes de Dios de los diferentes mundos a reunirse en el cielo. Y Satanás llegó representando a la tierra porque engañó a Adán y le quitó el gobierno de la tierra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le dije que se concentre. En el capítulo 12 del libro de San Juan, el Señor Jesús le llama a Satanás príncipe de este mundo. En el capítulo 14 de Juan, versículo 30, le llama príncipe de este mundo. Satanás era el representante de la tierra en ese concilio hasta que Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día. Ahora el príncipe de acá, el jefe de este negocio se llama Jesucristo. Y ya no tiene que estar en ese concilio. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice que Cristo al morir en la cruz venció a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos y clavándolos en la cruz. Cristo venció en la cruz y Cristo se levantó de la tumba vencedor. Por eso Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, ahora yo soy el jefe de este negocio. ¿Sí o no? Y usted dirá, ¿y por qué existe el mal y la maldad? Porque usted no se entrega al Señor.
Esa es la única razón. El diablo anda haciendo toda su poca vergüenza porque la gente no se entrega al Señor. ¿Es así o no es así? Y perdone esto, es porque muchos cristianos son unos sinvergüenza también. No se consagran a Dios, no se dedican a Dios, viven una vida doble y eso le da fuerza al demonio. ¿Eso sí o no es así? Pongámonos claros, dejémonos de cuentos. ¿Judas se convirtió? No. Vendió a Jesús y se ahorcó. Nada más hay que esperarse un poquito hasta que Cristo venga. Todo ese relajo se va a acabar. Personas que fingen un cristianismo que no son y que no tienen. Cuando el Señor venga, ahí mamá. Ahí mamá. Por eso la cizaña hay que dejarla que crezca de la siega, donde el Señor va a mandar los ángeles. Recójanla, la van a recoger, la van a atar en manos y la van a quemar. ¿Le gustaría ser cizaña a usted? Pues aclarar su cosa con el Señor. Oiga, nos estamos entendiendo. En esta reunión en el cielo, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Qué le preguntó Dios? ¿De dónde vienes? Y él contestó, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora mi pregunta, ¿sabía Dios de dónde venía Satanás, sí o no? Sí. Dios lo sabe todo. Entonces, ¿por qué le preguntó? La pregunta de Dios a Satanás es una pregunta muy profunda. Cuando Dios lo creó a él, ¿no lo creó como un querubín protector? ¿Y dónde están los querubines protectores? ¿No están en la presencia de Dios? Entonces la pregunta mía, ¿cuál es el lugar de Lucifer? En la presencia de Dios. ¿Qué busca en la tierra? No tiene que buscar nada en la tierra, si a él lo crearon para estar delante de Dios. Y a los seres humanos no crearon para estar en la tierra. Ahora, ¿qué le dice Dios a Satanás? Mire qué cosa linda. Y aquí viene la gloria de Dios. ¿Cómo los seres humanos pueden reflejar la gloria de Dios? Versículo 7. Job 1:7. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Qué dice ahora? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mi pregunta, ¿estaba reflejando Job la gloria de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿podemos los seres humanos reflejar la gloria de Dios? ¿Sí o no? Capítulo 2. Dios vuelve a la carga y vuelve y repite las mismas palabras. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Pregunto, ¿está reconociendo Dios a Job, sí o no? ¿No le gustaría que Dios dijera lo mismo de usted también? A ver, ¿sí o no? Ezequiel capítulo 14. Mire a Dios todavía dando gloria y loor y alabanza a los seres humanos. Ponga cuidado, por favor. Ezequiel capítulo 14 es lo que estamos estudiando. Mire qué cosa linda. Versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Oiga, una pregunta. ¿Verdad que estamos entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Los hombres pueden reflejar la gloria de Dios? Sí. ¿Quiere Dios que los hombres reflejen su gloria? Sí. ¿Reconoce Dios a los hombres y las mujeres que reflejan su gloria? ¿Sí o no? ¿Estaba feliz Dios en encontrar a María para que fuera la madre de Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vino el ángel y habló con María, ¿sí o no? Y la saludó como una bendición. Bienaventurada eres. ¿Era privilegiada esa mujer o no era privilegiada? ¿Quién la escogió? Dios. ¿No le gustaría a usted, señora, hermana, amiga, que Dios hablara así de usted? ¿De qué estamos hablando? De la gloria de Dios. En el capítulo 14 del libro de Ezequiel, los ancianos vienen a donde Ezequiel y le dicen que quieren consultar a Dios. Dios le contesta, ustedes, una palabrita fuerte la que voy a usar, ustedes, debe ser una palabrita que no sea tan fuerte.
tienen ídolos en la mente. Eso es lo que dice el versículo. ¿Lo puedo traducir? ¿Lo traduzco? Ustedes se inventaron su propio Dios. Ustedes están viviendo como a ustedes les da la gana. Ustedes creen en lo que ustedes inventaron y no en mí. En otras palabras, ¿cómo ustedes creen que me van a consultar a mí si ustedes están viviendo como les da la gana? Eso es lo que está diciendo el capítulo 14. Entonces Dios comienza a presentar 3 personajes de la Biblia que glorificaron a Dios, pero 3 personajes de carne y hueso, como usted y como yo. Y lo menciona 3 veces. Mire qué cosa linda. Versículo 13. Hijo de hombre, dice Dios, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortar de ella hombres y bestias. Aquí vienen los 3 personajes. ¿Qué dice? Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones. Número 1, Noé. Número 2, Daniel. Y número 3, Job. Dice Dios, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Pregunto, ¿está reconociendo Dios que Noé, Daniel y Job glorificaron su nombre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y no es el mismo Dios que usted y yo tenemos? A ver, ¿sí o no? Entonces usted puede vivir una vida hoy que glorifique a Dios. A ver, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios quiere. Mi pregunta, ¿le gustaría que su vida glorifique a Dios? Cederle el control de su vida para que Dios lo haga. En la época de Noé, ¿vino un diluvio o no vino un diluvio? ¿Era la gente malísima o no era la gente malísima? ¿El mundo estaba completamente perdido o no estaba perdido? ¿Le creyó Noé a Dios? ¿Le creyó o no le creyó? ¿Había llovido alguna vez? Sin embargo, Noé le creyó a Dios. ¿Le creyó la esposa de Noé a Noé? ¿Sí o no? ¿Le creyeron los hijos de Noé a Noé? Por tanto, la familia completa le creyó a Dios. Jesús dice, y será como en los días de Noé. Entonces ahora Dios anda buscando Noé. Vamos a llamar a la esposa de Noé, Noelia. Noelia y los hijos para que glorifiquen a Dios. ¿Dónde está esa familia? Posiblemente sea la familia suya. ¿Se atreve a aceptar el desafío? ¿Dijo o no dijo Cristo que la segunda venida sería como los días de Noé? ¿Se está dañando o no se está dañando el mundo allá afuera? Pero Dios dice que se levantarán familias completas, consagradas y fieles a Dios, que glorificarán su nombre en este tiempo. ¿Le gustaría que sea su familia esa familia? Entonces póngase en pie conmigo. Señores, ya no es tiempo de tomar la cosa a la ligera. Hay que ponerse en lo que hay que estar. ¿O no? Noé, Daniel. ¿Glorificó Daniel a Dios en Babilonia? ¿Lo glorificó o no lo glorificó? Aquellos tipos malos que se inventaron de que no oraran a nadie por un mes, sino nada más que le pidieran favores al emperador. ¿Se arrodilló Daniel 3 veces al día para orar a Dios? ¿Lo echaron al foso de los leones? ¿Sí o no? ¿Y quién vino para estar con Daniel en el foso de los leones? Dice, Dios envió su ángel. Los 3 jóvenes hebreos que fueron fieles, ¿lo echaron al foso de la cuestión esta, al horno de fuego? ¿Sí o no? ¿Y quién vino, se metió en el fuego con ellos? Entonces yo le hago una pregunta, ¿qué pasa con usted? ¿Verdad que ya llegó el tiempo de dar el paso y entregarse a Dios? ¿Sí o no? Y número 3, Job, ¿fue fiel o no fue fiel? Y Dios lo reconoce. Número 1, Noé. Número 2, Daniel. Número 3, Job. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Ese es el nombre que falta. ¿Le parece bien si lo ponemos esta noche? En el cielo hay un libro que se llama el libro de memoria. Sí, hay uno que se llama el libro de la vida. Y hay libros. Pero hay un libro de memoria, donde Dios registra las acciones buenas que hacen los hijos de Dios. Y si usted ayuda a un hijo de Dios, Dios registra su acción buena y no la olvida. ¿Recuerdan en la Biblia un tipo llamado Cornelio? Que era un pagano,
que era romano, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Un centurión. ¿A quién le envió Dios del cielo a su casa? A un ángel. ¿Qué le dijo al ángel? Tus oraciones y tus limosnas han subido en la presencia de Dios. Inclusive, Dios estaba tan pendiente que sabía que el tipo había hecho una sinagoga. Y el ángel le dijo, mándate a buscar a Pedro para que te explique el camino de la salvación. ¿Sabe Dios lo que está haciendo usted? Usted puede que no sea muy religioso, pero hay más personas que son cristianas de lo que uno se puede imaginar. ¿Es así o no es así? El desafío de esta noche es el siguiente. ¿Se atreve usted a darle el derecho a Dios para que su vida le glorifique a Él? Pase lo que pase. Digan lo que digan. ¿Seguro? Escuche, no le estoy llamando a un lecho de rosa. Si usted decide ponerse del lado de Jehová, vendrán problemas. Pero Dios promete que estará a nuestro lado como poderoso gigante. Pero si usted no viene y se pone del lado de Jehová, usted está en serios problemas. Porque lo que están de aquel lado no le va a ir bien. Mi pregunta, ¿se quiere colocar del lado de Jehová? ¿Quiere vivir una vida que glorifique su nombre? ¿Quiere permitirle a Dios que restaure su imagen en la vida suya? Sinceramente. Yo quiero terminar con esta pregunta. Y quiero dirigirla a un grupo muy especial. Todos los que toman la decisión de colocarse del lado de Jehová, caiga lo que caiga, venga lo que venga, levanten la mano derecha. Muy bien. Ahora escuchen mi segunda petición. Escuchen por favor. Si usted es una dama, si usted es una mujer o una muchacha, bueno, si usted es del sexo femenino, si usted es del sexo femenino y usted sabe que necesita esa intimidad con Dios y que hoy decide romper todo lo que haya que romper para empezar una experiencia que glorifique a Dios, entonces, hermanas o amiga, o sálgase del montón y venga aquí al frente con nosotros. Solamente para las mujeres. Usted decide hoy colocarse del lado de Jehová, caiga quien caiga, venga lo que venga. Si usted sabe que tiene que entregarse al Señor, pase al frente. Si usted sabe que ya es el tiempo de dedicarle todo a Dios y prepararse y ser bautizada, pase al frente. Si usted sabe que está rompiendo con todo lo que haya que romper, entonces pase al frente. Solamente para mujeres. Le pido pongan una oración en su mente y en su corazón. Ustedes saben muy bien, hermanas queridas, el poder que Dios les ha dado para influir en la casa, en el trabajo, en la iglesia y donde quiera que ustedes estén. El poder que una madre tiene sobre sus hijos es algo increíble. ¿Es cierto o no lo es? Las madres son las maestras de los hijos. Por precepto y ejemplo los forman, los educan. Esta noche oraremos para que el Santo Espíritu llene el corazón de cada madre, de cada dama, de cada mujer, de cada muchacha. Dios llene el corazón con el Espíritu Santo y sus vidas glorifiquen al Padre Celestial. En 2 de Corintios, en el capítulo número 3, el Señor nos dice la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos presenta la obra del Espíritu en nosotros. Dice el verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, dice la Biblia, transformados, ¿cómo dice ahora? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros decidimos poner nuestra vida en las manos del Señor, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, el Espíritu empieza un trabajo de transformación. Metamorfo es el verbo. Dios nos transforma. Sabemos que la metamorfosis significa cambiar una oruga, un gusano, en mariposa. Así que Dios, querida hermana, te convierte en una hermosa mariposa. Pero jamás vuelve a ser gusano. Ya sigue siendo mariposa para siempre. Y te va transformando de gloria en gloria, no de derrota en victoria,
de gloria en gloria es el plan de Dios. Si cada día nos sometemos al Señor. Por eso, en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos recomienda lo siguiente, en el capítulo número 4. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿dónde deberíamos tener nuestra mente? Dice el apóstol, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Cuiden, hermanas queridas, en qué están pensando. Cuiden, hermanos queridos, en qué están pensando. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Permita a Dios que hoy comencemos una hermosa y nueva experiencia de fe con Dios, guiados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Y ahora, si usted le da todo el derecho legal al Señor para que el Espíritu Santo venga a su vida y la transforme, y a partir de hoy su vida glorifique a Dios, levante la mano conmigo y oremos juntos. Querido Padre Celestial, levantamos las manos para darle todo el derecho sobre nuestras vidas. Hoy le entregamos a usted nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. No hacemos ninguna promesa, Señor, porque hemos aprendido que sin usted nada podemos hacer. Pero aprendimos también que para usted todo es posible. Señor, llene nuestra vida con el Espíritu Santo. Cámbienos y transfórmenos cada día para que nosotros reflejemos la gloria de su presencia. Que la imagen de Jesús se vea en nuestra vida. Señor, que nuestra mente, nuestros sentimientos y emociones y nuestras acciones sean guiados y dirigidos por usted. Que ahora se forme Cristo en nosotros, quien es la esperanza de gloria. Señor, que el poder del pecado no tenga derecho sobre nosotros y que el Santo Espíritu cree en nosotros un nuevo ser para alabanza y gloria de su nombre. Denos, Señor, esa simiente que viene de lo alto por su palabra. Cámbienos, oh Dios, y que desde hoy nuestra vida brille con la luz de su presencia. Que nuestro testimonio sea tan alto, tan limpio, tan puro y tan santo, que inspire a la gente a entregarse a usted. Rompa estas cadenas que nos atan. Rompa estos malos hábitos que nos hacen daño. Quite de nosotros estos vicios que nos destruyen. Deshaga de nuestra vida y espante de nuestra vida los espíritus que nos esclavizan. Y denos la libertad, Señor, en Cristo Jesús. Que a partir de hoy nuestra vida exista solamente para reflejar su carácter y para dar a conocer su verdad. Dios, le alabamos, le amamos y le bendecimos. Pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y nos entregamos a usted. Lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.